Estamos contentos de estar aquí con vosotros y compartir lo que Dios tiene. Sabemos que estamos en Sarria atendiendo el punto de misión junto con mi esposa Saskia y mis niños. Allí habemos un grupo de hermanos maravillosos plantando una iglesia, llevando las buenas noticias con la unción del Señor, atendiendo a más de 400 familias a través del servicio social. Todos los días tenemos contacto con familias del pueblo, conectamos con ellos. Varias de estas familias llegan a la reunión gracias a ese acercamiento a través de la labor social. Tenemos los grupos pequeños también en medio de semana donde nos reunimos en diferentes puntos del pueblo. De momento tenemos 2 grupos pequeños, 3, 2 y medio, 3, un tercero formándose. Y con la expectativa de que sean 4 este año. Así que tenemos unas expectativas altas, pero creemos en un Dios grande, ¿no? Así que estamos en ese proceso, creyéndolo en todo momento al Señor. También estamos en el área cultural, como sabes, llevamos un taller de construcción de instrumentos allí en el pueblo de Sarria, donde ha sido un lugar, es como una oficina médica espiritual. O sea, llega gente hablando de su pasión por la música y terminamos con conversaciones espirituales donde podemos ministrar al Señor. ¿Sabe? Así que el trabajo no es simplemente un lugar donde usted va a ganarse la vida, porque ciertamente el trabajo, el que no trabaja no gana, y si no gana los laurillos, como dicen, no puede usted pagar los biles, ¿no? Es un lugar donde usted puede compartir la palabra del Señor, donde usted puede compartir lo que usted tiene. Usted tiene al Señor en el trabajo, usted lo comparte. Así que el trabajo no es simplemente para pasar malos ratos y dar órdenes y buscarse la vida. No, el trabajo es un lugar donde usted es iglesia. Por eso en Sarria yo siempre estoy hablando de iglesia 24/7, porque tenemos el sentimiento de que somos iglesia cuando estamos aquí. Pero cuando salimos de aquí como que, bueno, la iglesia el domingo que viene. O cuando vamos al grupo pequeño. No, iglesia es en todo momento. Usted es parte del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Pues usted es iglesia. Y usted es iglesia 24/7. A ver. Así que en esta mañana yo traigo un mensaje. Cuando entré por la puerta oí cantar los chicos. Una vez más me confirma lo que el Señor quiere hablar a nosotros en esta mañana. Y es un tema de restauración. Restaurar es un trabajo fascinante. Se lo digo, ¿por qué? Porque yo soy restaurador. Me encanta restaurar. Y para restaurar un instrumento no es simplemente agarrarlo y empezar y decirle, le podemos poner un tornillo aquí, un tornillo acá, despegar aquí, poner algo acá, añadir esto, quitar lo otro. Es estudiar lo que pensaba el constructor de ese instrumento cuando lo elaboraba, cuando lo construía. Para que la restauración sea fidedigna a lo que ese constructor lo pensó o lo ideó en su corazón. Por lo cual, cuando alguien llega al taller y me dice, Ricardo, tú puedes hacer algo con esta guitarra y me trae la guitarra en 2 piezas, yo le digo como buen gallego, depende. Claro, depende si la restauración lleva muchas horas y es un instrumento de baja gama, por más sentimientos que tenga, te tengo que decir, el costo de reparación de este instrumento es mucho, pero mucho más alto de lo que ese instrumento pueda costar. Inclusive si lo fueras a vender luego no puedes recobrar el dinero que inviertes, ¿no? Pero si vale la pena, yo estudio, lo miro, lo uno y la respuesta final de muchas personas es la siguiente. No sé por qué, pero el instrumento ahora suena mejor que cuando originalmente estaba nuevo. Y es que cuando la mano del restaurador está sobre la obra, algo maravilloso sucede. ¿Qué harías si te encontraras en un lugar donde todo está muerto?
un valle desolado lleno de huesos secos, sin esperanza. Pero si te dijera que este podría ser el lugar de un evento extraordinario, el escenario de un milagro imposible. Te invito a leer Ezequiel 37. Y la palabra del Señor en esta mañana nos habla de una visión extraordinaria. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. La mano del Señor vino y se posó sobre mí. Y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos, bastante secos y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿cobrarán vida a estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que Dios, el Señor, les dice: huesos, voy a hacer que entre ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes, voy a cubrirlos de carne, de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volveré a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile: así ha dicho Dios el Señor, espíritu de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y dile: yo soy su Señor y Dios. He dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de su sepultura para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Cuando ya yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo los haré reposar en su tierra y así sabrán que yo soy el Señor. Lo dije y lo cumplí. El pasaje de Ezequiel 37 es una de las visiones más poderosas de la Biblia. Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle lleno de huesos secos y le muestra cómo estos huesos vuelven a la vida por el poder de su espíritu. Esta visión simboliza la restauración de Israel, pero no solamente para Israel, también tiene un profundo significado espiritual para nosotros hoy. Esta palabra nos habla de esperanza, nos habla de restauración y del poder del Espíritu de Dios para traer vida a lo que está muerto. El primer versículo es fascinante porque el profeta pronuncia: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo llenó la vida de Ezequiel y lo llevó a una visión profunda. A mí me reflejaba ese momento cuando Jesucristo en la sinagoga en Capernaum abrió el rollo de Isaías y expresó: el Espíritu
de Dios está sobre mí. Qué maravilloso momento, ¿no? Qué maravilloso momento nosotros podemos experimentar día a día al poder decir que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. ¿Tienes esa experiencia a diario? Imagina un lugar desolado, un lugar árido, lleno de huesos blanqueados por el tiempo, donde no hay vida, donde no hay esperanza. Ezequiel es llevado a este valle cubierto de huesos secos. Estos huesos no solo estaban muertos, sino completamente blanqueados, secos, sin vida. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? Como si tu vida estuviera seca, sin propósito, atrapada en un ciclo de rutina, de ansiedad y desesperación. Tal vez al mirar a tu alrededor sientes que todo está perdido, que no hay forma de salir adelante. Y esto no es una historia antigua, es la realidad de muchos hoy en día. Familias rotas, corazones heridos, sueños que parecían vivos, pero con el tiempo se han desmoronado. A menudo nos encontramos en nuestros propios valles, luchando por encontrar sentido en medio de la sequedad de nuestras vidas. Sin embargo, el valle no es el final de la historia. Es precisamente el lugar donde Dios decide actuar. Ezequiel fue llevado a este valle de huesos, pero no fue solo un paseo, fue un encuentro transformador. Ezequiel no estaba solo en este valle y tú tampoco estás solo en el tuyo. Ezequiel era un hombre acostumbrado a visiones, ¿no? Era un profeta, veía visiones, veía sueños de Dios, profetizaba, daba palabra de Dios en todo momento, pero esta visión, la que experimentó Ezequiel en este día, fue algo completamente distinto. Dios lo llevó en el espíritu a este valle inmenso y le presentó un cuadro de desesperanza. No había señales de vida, no había sombra, no había agua. Los huesos secos del valle no son solo restos físicos, representan todo aquello que hemos perdido, aquello que creíamos que no volvería a tener vida. Los huesos secos representan al pueblo de Israel en el exilio. Y precisamente estaban en el exilio porque su bendición se convirtió en maldición. Y cuando digo esto, no digo que la bendición es una maldición. Es que cuando estamos pendientes a las cosas y no al Dios que provee las cosas, aquello proveído que te llena los ojos se convierte en ¿qué? Porque te aleja de Dios. Y el pueblo entró en una rutina de desdén que le daba igual hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted entra en una rutina de desdén y de desánimo, está en un camino peligroso. Está en una ruta donde lo va a llevar a alejarse de Dios. Y su vida espiritual y sus huesos van a empezar a secarse. El pueblo de Israel se alejó de Dios. Habían perdido su identidad, habían perdido su tierra, su templo, habían perdido su propósito y sobre todo habían perdido su esperanza. Se sentían abandonados por Dios. Y muchas veces nosotros nos sentimos abandonados por Dios, pero Dios ahí, al lado de nosotros. La tormenta puede estar recia, la lluvia puede estar cayendo, el granizo, la nieve, pero por encima de las nubes está el ¿qué? El sol alumbrando, pero vemos el contexto, ¿no? Y nos sentimos que muchas veces en nuestras situaciones abandonados. Y el Señor lo que le mostraba en visión era la condición espiritual del pueblo de Israel.
Esta imagen nos habla de la condición espiritual del ser humano sin Dios. Efesios 2, versículo 1 nos dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y si continuamos, exhorto a que continuemos leyendo ese capítulo, porque nos habla cómo Dios a través de su Hijo Jesucristo nos dio la salvación por gracia. Sin Cristo estamos espiritualmente muertos. Dios interrumpe el silencio de aquel panorama del profeta con una pregunta que no solo era para Ezequiel, sino también para nosotros. Dios pregunta: ¿vivirán estos huesos? Es una pregunta desafiante porque Ezequiel sabía lo que veía. Y muchas veces nosotros sabemos que lo que vemos. Veía huesos tan secos, estaban muertos. Y no solo estaban muertos, sino que llevaban tanto tiempo en ese estado que cualquier esperanza de vida pareciera ridícula. La respuesta humana a muchas circunstancias sería: no hay esperanza. Pero Ezequiel respondió con sabiduría, así como Pedro respondió a la tercera ocasión a Jesús con sabiduría. Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú lo sabes. Dios no llevó a Ezequiel al valle para simplemente contemplar la desolación. Lo llevó allí para mostrarle que incluso en el lugar más muerto, Dios puede obrar milagros. Así que el valle no es solo un lugar de desesperación, es el lienzo perfecto para que Dios muestre su poder. Dios no permitió que el profeta Isaías simplemente observara. Le dio un mandato. Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre los huesos. Cuando él obedece, algo asombroso sucede. Porque cuando Dios habla, incluso hasta lo que está muerto comienza a oír. Le decían: Señor, lleva 3 días, lleva 4 días, 5 días enterrado. Si abrimos la tumba, va a oler muy mal. No había esperanza de que Lázaro volviera a vivir. Y Jesús le expresó: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y Jesús habló a aquello que estaba muerto, y aquello que estaba muerto empezó a escuchar: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios es proclamada? ¿Qué significa profetizar en medio de la sequedad? Cuando yo estaba en medio de profundizar en estas palabras, me vino una imagen de mi padre. Los regalos de Navidad nuestros eran sudados, eran trabajados. Mi padre nos daba un saco a mi hermano y a mí. Íbamos a orillas de la carretera nacional recogiendo las latas de aluminio, los envases de aluminio. Y empezamos en octubre hasta diciembre recogiendo aluminio para poder recolectar y luego venderlo, y con ese dinerito papito venía y, nosotros no sabíamos que ese dinerito, después con el tiempo tú te percatas, pero en aquel momento ese dinerito era el que papi usaba para comprarnos los regalos. Pero me venía una imagen de mi padre dentro de un bote de basura, sacando
todo el escombro de basura, él llenándose todo de basura, nosotros observando, él tiraba los envases de aluminio hacia afuera y nosotros los recogíamos para la furgoneta, echando para la furgoneta y recogiendo. Y en una él sale todo lleno de basura y se nos queda mirando, y todavía yo tengo a esa imagen en mi mente cuando nos miraba y nos decía: no se preocupen ustedes, no os preocupéis, ustedes nunca van a pasar por esto. En el momento más oscuro de su vida, en el momento más fuerte, él miraba a sus hijos y empezaba a profetizar sobre ellos. Y le decía: no os preocupéis, ustedes no van a tener que pasar por eso. Y para la gloria de Dios así ha sido. Cuando veáis a sus hijos, cuando veáis a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, profetiza, declara una palabra sobre ellos. Proclama una palabra sobre ellos. Ezequiel no se encontraba en el mejor de los contextos. Fíjese que no estaba en un gran contexto. Estaba rodeado por montones de huesos. Y en medio de esa desolación, Dios le da una orden. Ezequiel profetiza sobre esos huesos y decirle: huesos secos, oíd la palabra de Dios. Huesos secos, escuchad la palabra de Dios. Huesos secos, oíd la palabra de Dios. Y usted dirá: ¿qué sentido hay en hablarle a unos huesos secos? ¿Qué clase de lógica se puede hallar? No tenían oído, no tenían vida, ni siquiera los huesos podían escuchar. ¿Qué lógica? Pero lo que Ezequiel entendió, y debemos entender nosotros, es que la palabra de Dios no depende de las circunstancias. Tiene poder para cambiar cualquier situación. En un viaje en el 2001 en Argentina, uno de los pastores, nosotros teníamos una campaña de evangelización en los suburbios de Buenos Aires. Y eran diferentes pueblos alrededor de la ciudad. Habíamos que tomar el tren del pueblo, que la gente nos veía con los instrumentos viajando en su tren y decían: ¿qué ustedes turistas están haciendo aquí en el tren? Íbamos a los lugares, eran terrenos que habían sido invadidos, las carreteras estaban en barro, eran unos lugares peligrosos que si no entrabas con personas conocidas, pues podías sufrir cualquier percance. Y el pastor, en medio de aquel lugar difícil, Dios le dio una estrategia para el evento. Como no habían buzones, lugares donde dejar la correspondencia, cada servicio llegaban el agua, la luz, a cada casa a cobrar la luz, ahí en el momento, el agua. Y cuando llegaba el señor de cobrar la energía eléctrica, decía: ¡la luz! Y la gente salía y pagaba su recibo de luz. Bueno, los que lo pagaban, ¿no? Y él fue con el anuncio de la campaña y lo que hacía era como el técnico de energía eléctrica. Paraba frente a su casa y decía: ¡la luz! Y cuando salía la gente le decía: pero usted no es el técnico de energía eléctrica. Y él contestaba: la luz de Cristo, que vino a anunciarte un evento. Llenó un parque de fútbol. Habían 5,000 personas para el evento de la noche, porque aquel hombre, en un lugar donde parecía que nadie iba a escuchar, fue casa por casa, evangelizando, llamando la luz. Entonces Ezequiel obedeció y su voz resonó en el valle. Sí, yo me imagino que cuando Ezequiel, yo estoy hablando bajito. Yo estoy hablando bajito a como Ezequiel proclamó aquel día. Su voz resonó en el valle llevando consigo vida.
Porque cuando usted proclama la palabra, usted lleva consigo vida. Y algo extraordinario empezó a ocurrir. La tierra tembló, los huesos comenzaron a moverse, empieza todo a unirse. Se fueron cubriendo de tendones, luego la piel, pero había un problema. No tenían aún vida, estaban formados, pero vacíos. Entonces Dios habló al profeta nuevamente y le dice: profetiza al Espíritu y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, ven de los cuatro vientos sobre estos muertos y vivirán. Cuando lo hace, ocurre algo maravilloso. El Espíritu de Dios entra en los cuerpos y cobran vida. El aliento de Dios llena de vida aquellos cuerpos. Lo que antes eran huesos secos, ahora se levantó como un ejército poderoso. Y podemos ver tres cosas aquí. Primero, la palabra de Dios trae restauración. Los huesos no se restauraron por sí mismos, sino que cuando la palabra de Dios fue proclamada sobre ellos, fue que empezaron a levantarse y unirse. Y esto nos recuerda que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, como nos dice Pablo en Romanos 10:17. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué palabra Dios ha pronunciado sobre tu vida? ¿Cuál ha sido la palabra que Dios ha pronunciado sobre tu vida? Oí un testimonio de una mujer embarazada que va a su cita de chequeo, buscando tener un hijo durante años, y cuando va y llega a la clínica, lo primero que le dice la doctora luego de ver los análisis es: tu niño viene con problemas, la semana que viene te tenemos que intervenir para terminarlo. La mujer va triste a su casa a contarle a su marido lo sucedido. Se va a su habitación y cuando llega a su habitación se tira a pie de cama a orar, y cuando abre la Biblia y empieza a leer la Biblia, entre ellas tenía muchas anotaciones, y cuando mira una de aquellas anotaciones era una nota que le había dejado una mujer que oraba por ella desde otro estado, desde otro lugar, y Dios le había dado un mensaje donde tenía 10 diferentes mensajes de parte de Dios. Y uno de estos mensajes decía: tu hijo tiene una protección especial. El Señor lo guardará, guardará su corazón, lo guardará y lo protegerá, y yo le proveeré. Y le da esta palabra 10 años antes de quedar embarazada. Y aquella mujer, este testimonio, lo que me impactó fue que ella agarra su vientre y dice: ¿has escuchado lo que ha dicho la doctora? Ahora vas a escuchar lo que dice el Señor, que dice que tiene una protección especial sobre ti. Y empezó a traer la palabra que Dios había dado a su vida. Y cuando a la semana va a la cita y vuelve donde la doctora la abraza, le pide perdón, se excusa con ella, y ella le pregunta: ¿qué pasa, doctora? Es que la semana pasada habíamos extrapolado los expedientes y habíamos leído los análisis de otra persona. No ignores nunca el diagnóstico de un médico. No estoy queriendo decir esto. ¿Sabe? Cuando un doctor trae un diagnóstico a tu vida, no lo ignores. Pero, ¿qué ha dicho el Señor sobre tu vida? Si estás pasando por cualquier dificultad, ¿cuál ha sido la palabra que ha dado el Señor? A la suegra de mi cuñada la iban a operar de un tumor canceroso enorme en su vientre. Y el día antes Jesús mismo se le aparece en una visión y le habla y le dice: no es tu tiempo, te voy a sanar ahora.
Al otro día cuando le intervienen estaban todos los análisis hechos, estaba todo preparado. El médico cuando abre y hace la operación, el tumor no estaba. El médico sale a encontrarse con la familia y le dice, yo les prometo, con los análisis, ¿no?, y con las placas, yo les prometo que aquí había algo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos una falla médica es una demanda tremenda. Yo les aseguro que aquí había algo. Yo les puedo garantizar a ustedes, miren, y le ponía la placa contra la luz. Aquí había algo. Y la familia dice, ¿qué pasó? Es que hemos abierto y no había nada. ¿Qué palabra ha dado Dios sobre tu vida? Todos conocen que mi niña canta y toca la guitarra. Cuando mi niña tenía 5 años, una mujer dominicana llena del poder de Dios, yo todavía, Miguelena se llamaba aquella mujer, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Llegó a aquel campo de Puerto Rico, nosotros en un retiro de adoración, de ayuno y oración, y llegó aquella mujer y puso las manos sobre mi niña, y yo pendiente como buen padre y trajo una palabra sobre ella. Y le decía, irás por el mundo con guitarra en mano cantando mi palabra. Irás por el mundo. Yo decía, pero si todavía no toca la guitarra. Pero el Señor le decía, irás por el mundo con guitarra en mano. Y cuando ella hace poco tenía situación con los papeles, que era una negativa, era todo una negativa. En los momentos de frustración que yo la veía y yo le decía, Señor, tú habías dado una palabra sobre ella, que iría por el mundo, pero legal. Por favor, concédele. Y gracias a Dios, Dios le concedió, ¿no? Porque ante la dificultad, ¿qué palabra ha traído Dios sobre tu vida? La palabra de Dios trae restauración. Y estamos en ese proceso, ¿no? De cuando los huesos se juntaron, luego creció la carne y finalmente viene el Espíritu. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es un proceso de transformación. Hoy puedes experimentar la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Pero lo más importante, la vida viene del Espíritu Santo de Dios. La vida viene del Espíritu. El hombre sin Espíritu es solamente un cuerpo vacío. La verdadera vida espiritual solo es posible por el Espíritu Santo de Dios. Sí, por eso es que Nicodemo se maravillaba y decía, ¿me dices tú de qué? De nacer de nuevo. Y es que Nicodemo tenía todos los rituales de nuevos nacimientos que se podían dar a Israel para la posición que él tenía. Y Jesús lo que le estaba diciendo, estás presente, pero no estás vivo. Juan 3, versículos 6 y 7 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te diga que tienes que nacer de nuevo. No somos nada si el Espíritu Santo no está en el centro de nuestras vidas. No estamos vivos. Amén. Dios le explica a Ezequiel que los huesos representan a la casa de Israel y dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. En otras palabras, los huesos representaban a un pueblo de Israel quebrantado, exiliado y desesperanzado, que había perdido toda la fe en la posibilidad
de ser restaurados. Israel estaba en una situación crítica, lejos de su tierra, de su templo y de las promesas, sobre todo de las promesas que Dios le había dado. Pero Dios promete abrir sus sepulcros y hacerlos salir y darles su espíritu. Muchas veces nos sentimos atrapados en el valle de la desesperanza, pero Dios promete levantarnos de los sepulcros y llevarnos a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios restaura lo que está muerto. La restauración que Dios prometió no solamente era física, era espiritual y total, pues lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. No importa cuán seco esté el valle, Dios puede traer vida. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Su fidelidad no depende de las circunstancias humanas. Por eso esta visión no se limita solamente a Israel. En ese tiempo habla de nosotros mismos, habla a nuestros valles personales, a áreas de nuestras vidas que parecen muertas. ¿Qué huesos secos tienes hoy en tu vida? ¿Qué huesos secos puedes almacenar en tu ser? Quizás un matrimonio roto, una salud debilitada o un corazón lleno de dudas. Dios no solo restaura, Él transforma completamente. Él toma lo que está muerto y lo hace nuevo. No para dejarnos donde estábamos, sino para darnos un propósito renovado. Dios había prometido restaurar a Israel y lo hizo. Y si Él cumple su palabra con Israel, también la cumplirá con nosotros. Bendito sea su nombre. Dios nos da su espíritu para vivir. Así como Israel fue llamado a levantarse como un ejército poderoso, tú también eres llamado a levantarte en el poder de Dios, lleno de su espíritu, listo para cumplir el propósito por el cual fuiste creado. No basta con ser restaurados externamente. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir en plenitud. Muchas veces nos adornamos por afuera y nos vemos hermosos, pero por dentro estamos hechos un caos. Fíjese que hasta el profeta Samuel se fijó en ese detalle. Isaí le presentó que todos los hijos, ¿no tendrás alguno más? Y el profeta decía, pero Señor, pero si este estaba grande, musculoso, era rubio, tenía ojos verdes, este está fenomenal. Bueno, queda uno que apesta oveja, que está todo sucio, que no es el más alto, que no es el más musculoso. Pero cuando está solo, agarra el arpa y empieza a cantar. Y la presencia de Dios está sobre él. Pero cuando aparece un león, agarra una onda y empieza a girar la onda. Y aquella piedra cuando sale, no hay nada que la detenga. Porque estamos acostumbrados a ponernos bonitos por afuera. Pero nos olvidamos que Dios mira. Por eso el salmista nos dice, entrad por sus puertas con acción, con sus atrios. ¿Cómo podemos experimentar este tipo de restauración en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer para que el Espíritu Santo traiga vida donde no hay muerte? No importa cuán seco esté tu valle o cuán distante te sientas de la vida que Dios tiene para ti. Su Espíritu puede obrar en tu corazón si se lo permites. ¿Y cómo aplicamos esto? Lo primero,
reconoce tu valle. Antes de Ezequiel ver el milagro de los huesos, tuvo que caminar por el valle y reconocer la realidad de lo que vivía. Antes de hablar y dar palabra a los huesos, él dio una vuelta, fue llevado por el Espíritu por el valle a dar una vuelta y reconocer qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque no puedes superar lo que no estás dispuesto a enfrentar. Necesitas admitir que hay áreas en tu vida que están secas. Relaciones, sueños, incluso fe. En muchas ocasiones nuestra fe se debilita, pero Dios puede restaurar cualquier área de nuestra vida. La restauración comenzó cuando Ezequiel obedeció y profetizó. Y la palabra de Dios tiene el poder para transformar, pero necesita ser proclamada en medio de tu valle. Si hay áreas muertas en nuestras vidas, Dios puede soplar su espíritu sobre ellas y traer restauración. Segundo, la palabra de Dios es clave en nuestra transformación. Llena tu corazón con las promesas de Dios y declara su verdad sobre tu vida. Así como Ezequiel proclamó la palabra y los huesos cobraron vida, debemos aferrarnos a la palabra de Dios para experimentar su poder transformador. Y en los momentos más oscuros, esa palabra de Dios traerá luz a tu vida. Así que cuando tengas miedo, empieza a proclamar la palabra del Señor. Cuando tengas temor, proclama su palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me hará descansar. Cuando estés solo, proclama: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La palabra del Señor es clave en nuestra transformación. Tercero, buscad la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da vida. No me voy y los dejo solos, os dejaré al Consolador que os guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Sin el Espíritu Santo, solo somos estructuras vacías. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir cada día a plenitud. Los huesos no solo necesitaban ser cubiertos de carnes y tendones y piel, necesitaban el aliento de vida. Este es el poder del Espíritu Santo que no solo restaura, sino que renueva completamente. Rinde tu corazón a Dios y pídele que su Espíritu llene cada rincón de tu vida. Y concluimos, ¿no? El valle de los huesos secos es un mensaje de esperanza. Hoy el Señor te llama a salir de tu valle, a levantarte como el ejército lleno de propósito y esperanza. ¿Estás listo para que Dios obre en tu vida? Si estás dispuesto, el milagro comienza ya. Porque Él está dispuesto. Nosotros somos los que aguantamos el proceso. El Espíritu está dispuesto. Y no importa cuán seco parezca tu valle, Dios nos dice en el versículo 14 del capítulo 37, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Encuentra esperanza en medio de la sequedad. Dios te pregunta hoy, ¿vivirán estos huesos? ¿Crees que Él puede restaurar tu vida? Ahora es el momento de mirar ese valle y quizás tus huesos secos sean muchas cosas. Tal vez te has acostumbrado tanto a la sequedad que te has olvidado de cómo se siente vivir con esperanza. Pero Dios habla hoy
como habló Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? La respuesta no está en tu capacidad, sino en tu disposición a creer. Si confías en Él, verás su poder obrar sobre ti, trayendo restauración, propósito y vida abundante. Dios te invita hoy a dejar de mirar la sequedad y mirar hacia Él, que tiene el poder de transformarlo todo. Así que lo único que necesitas es tomar una decisión. Cuando reconoces tu necesidad, recibe su palabra y permite que el Espíritu Santo actúe en tu vida. Y este no es el final de tu historia. Es el comienzo de algo nuevo. Así como estos huesos se levantaron como un ejército poderoso, tú también puedes levantarte hoy, no con tus fuerzas, sino con el poder de Dios. Así que podemos volver a soñar, porque Dios puede restaurar todo. Pongámonos de pie. Yo no sé en qué momento de tu vida puedes estar atravesando o qué situación particular, pero hay esperanza. En esta mañana te digo que hay esperanza. Y si tú no has recibido en tu vida o en tu corazón a aquel que puede traer vida y no has recibido a Jesús en esta mañana y estás aquí y has escuchado esta palabra y has sentido que tu corazón late un poco más y que el Espíritu Santo ha tocado la fibra íntima en tu corazón y estás aquí y quieres recibir esta vida sobre tu ser, yo te pido donde tú estás que levantes la mano. Si quieres recibir a Jesús, entonces Dios te bendiga. 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 Amén. Y hagamos juntos esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo en esta hora que mis huesos están secos. Necesito de tu vida en mi ser. Te acepto en esta hora como mi único Salvador. Y te pido que soples vida sobre mí. Y que me ayudes a seguirte todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.